Tenemos ya en el estudio a nuestro invitado, el segundo invitado de hoy, que es Roberto Leiva. Él es vicedirector de la Escuela Secundaria Especializada en Arte y Danzas Nelly Ramicone, ¿lo dije bien? ¿Es Exactamente. así? Perfecto, bueno. Además es conductor de Tango Magia, programa que nos sigue detrás del nuestro. Una gran familia. Un gran programa, Tango Magia, pero hoy con él vamos a hablar de educación. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que ahora lo vemos tan amable, tan democrático y tan amplio, ahora que ya no está en el gobierno, implementó una reforma educativa a través, justamente con una ministra que tenía, Soledad Acuña, una ministra que yo siempre reitero, porque uno más o menos sale según el lugar donde se forma, egresada del Colegio Primo Capraro de Bariloche, un colegio de una fundación alemana que presidía Erich Priebke, uno de los jerarcas nazis que fue encontrado en Argentina muchos años después, esto ya hace 20 años atrás, 30, y llevado para ser juzgado allá, donde fue juzgado y si no me equivoco está preso o ejecutado, ya lo perdí la idea, pero bueno, un jerarca nazi culpable de la matanza de las fosas ardeatinas, entre otras. De ahí salió esta mujer que hizo una reforma educativa. ¿Y cómo estamos con esa reforma educativa? Roberto, contanos vos. Bueno, buenas tardes, un placer estar compartiendo nuestra casa con ustedes. La verdad es que, bueno, la educación viene en jaque hace unos años. Sí. Como vos recién nombrabas, nosotros tuvimos a Soledad Acuña enfrente de la carretera de educación, un personaje que a nuestro ver y de la gran comunidad docente nunca se acercó, nunca pisó las escuelas, nunca observó la realidad de nuestros estudiantes. Partamos de ahí. Sucedieron un montón de cosas en el medio, ahora estamos frente a otra reforma educativa porque ahora se viene el Buenos Aires Aprende, que estamos de alguna manera viviendo la misma realidad, porque no hay una consulta permanente a los especialistas en educación. Ese es el gran problema. Y sobre todo que no atiende a las necesidades que nos presenta hoy el tejido social, que está tan fracturado, ¿no? A las realidades que viven las escuelas. No hablemos de la problemática docente, porque también es otro tema. Sí, además Milei, junto con los jubilados y la salud, la educación es una de las áreas a las que más le pegó, desfinanció y le sacó todo, ¿no? Exactamente. Y la ciudad de Buenos Aires tiene una gran particularidad. Este año, un poco en el vocabulario, en la jerga popular, decimos que hubo una especie de carnicería. ¿Por qué? Porque uno de los tantos atrasos y con tanta reforma, por ejemplo, fue todo lo que tenía que ver con el escalafón docente. Durante 12 años, no hubo en los niveles medios de la educación secundaria, la educación artística, las posibilidades de ascensos que se hacen en otras áreas y en otros distritos, como la provincia de Buenos Aires, que sí lo tienen como más actualizado. Entonces al gobierno, se le ocurrió hacerlo todo de golpe. Elaborar un sistema de acceso, de titularización de cargos, profesores que desplazaron a otros que estaban hacían años en una institución. Al gobierno porteño. Exactamente. Claro, porque quieren demostrar que ellos también tienen motosierra, que claro, no bueno, son menos que los otros. Es claro. que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Entonces, en el 2025, todas las instituciones, hablamos de nivel medio porque es la más afectada, se encontró con una población docente totalmente diferente. Porque también tiene que ver eso. Recién hablábamos acá, bueno, acá estamos en casa, ¿no? Nos conocemos, nos cruzamos, nos saludamos, sabemos las realidades. Las escuelas tienen esa particularidad también, que son una comunidad que genera vínculos, que los estudiantes generan vínculos. ¿Les molesta mucho este tema, la palabra comunidad? Me da la sensación. Bueno, les cuento una bajada de línea interesante. Está prohibido ahora, a partir de ahora, usar la palabra comunitario, por ejemplo. ¿Comunitario no viene de comunista? Claro, sí. Comunidad, ¿Qué te mandan? ¿Una circular que en vez te de indica? comunidad educativa, ¿qué dicen? ¿Cómo decir? La familia Población educativa. Población educativa. Exacto. Qué horroroso. Sí. Y tantos aspectos. Como vecinos. Yo te creo sacan los derechos. El gran problema lo vimos en el cero empatía hacia el otro, ¿no? Y estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, en el periodo más importante de la formación. El derecho a la educación por ley, la equidad, la gratuidad de la educación. Yo creo que atentan contra eso. Uno de los temas que cobró mucha relevancia a principios de año fue que de manera inconsulta también hicieron reformas en el reglamento docente, en los estatutos. Y hubo un artículo particular que
que me lleva un poco a pensar lo que sucedió, por ejemplo, en el último discurso de nuestro presidente con respecto a los caídos en Malvinas, del Día del Veterano, donde lo que menos hizo fue rendir homenaje, conmemorar y preservar, ¿no?, a los excombatientes. Lo mismo está pasando un poco en la educación. El artículo 75 del reglamento apareció así de la nada, y el título es Prohibiciones del personal docente y no docente de toda población educativa. Ya con que diga prohibiciones Claro. ya te hace un cosorcito. El problema es que, bueno, por supuesto que los gremios salieron, ellos dicen, a atacar, ¿no?, Claro. nuevas propuestas. Lo cierto es que lo escrito está. Y entre ellos, y se los quiero leer en realidad, porque me parece súper interesante, el título es, como les dije, Prohibiciones del personal docente, no docentes, directivos, supervisores, y tiene que ver con, primero, el no derecho a la protesta, a la huelga o al decidir con respecto a las formas de pensar. Desarrollar toda forma de proselitismo político partidario en el tiempo escolar, en aula, en clases, actos. Convengamos que la palabra proselitismo puede tener diferentes acepciones, depende de cómo se use, pero el acto educativo es política. Claro. Desde su concepción. Y continúa en realidad. ¿En qué momentos? En actos, en conmemoraciones, en cualquier fecha del calendario nacional que pueda inducir o usarse como excusa para debatir. Adoctrinar. Exacto. Cuestionar. Es Adoctrinar, es la palabra Es que la ellos palabra- es lo que la palabra de Milei. Usan la educación para adoctrinar. Claro. Pero eso es lo que quieren instalar en el colectivo popular. Claro, ¿No? que Tiene hace ver eso con en las eso. escuelas. Y esto sigue en realidad, porque también en el artículo dice lo siguiente: expresar durante el desarrollo de las clases opiniones o adoptar conductas que puedan incidir en los menores en los temas que tienen que ver con religión, sexualidad, género, etnia. Y a mí me lleva a pensar muchas cosas. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos meses atrás, unas semanas atrás, creo que fue, no fue Esper, ahí se me fue el nombre ahora, que hizo este comentario de la musiquita del norte, esta musiquita que no nos correspondía. Pichetto. Pichetto con el charango. Con el charango, exacto. Ahí está. Claro, yo no sé si ellos, los gobernantes que tenemos en este momento, se consideran una raza superior. No sé si pasa ahí, pero me lleva a pensar que sí, ¿no? Porque hasta desconocen... Desconocen, a ver, la población. Usemos la palabra que ellos quieren. Las poblaciones de las escuelas públicas. Que varían, obviamente, cada distrito varía. Al bueno de Pichetto habría que preguntarle, ¿usted sabe quién encabezó el primer gobierno patrio? Te voy a decir si con él lo sabe. ¿Usted sabe que era boliviano? Es que no lo debe saber eso. Es que no lo sabe. Pero, a ver, era nacido en el Alto Perú, hoy Bolivia, una ciudad, no me acuerdo el nombre, el pueblo donde nació, era del Alto Perú, era boliviano, hoy sería boliviano. Entonces, te mezclan todo y usan cualquier argumento para entramparte y prohibirte educar como se debe, que de una manera libre. No, y aparte, los debates que se dan supuestamente muchas veces en las escuelas, porque los chicos piensan, ¿no? Pero, y abren muchas veces... subestimando. Claro. Vieron que, por ejemplo, también prohibieron ahora los centros de estudiantes dentro de las cárceles. Sí. Claro. En Devoto hubo este fin de semana una... Motín. No fue motín, pero... porque era, digamos, de ventanas para afuera, no era para adentro, pero era un reclamo. En las escuelas nos está sucediendo lo mismo, porque no olvidemos que nosotros tenemos en nuestro país colegios que son muy fuertes políticamente, y está buenísimo que así sea. No sé, por ejemplo, el Carlos Pellegrini, el Nacional de Buenos Aires. Claro. Tenemos aquí muy cerquita el Mariano Moreno también, que suelen ser colegios de gran población y que tienen centros estudiantes muy fuertes. Nosotros en nuestra escuela, la ESEA en Danzas número 1 es una de las pocas escuelas que tiene la ciudad con orientación artística. Los estudiantes realizan el trayecto de bachiller en el turno mañana y a la tarde la especialidad. Son 4 las especialidades: danza clásica y contemporánea, folclore y tango.
son de las pocas y que el gobierno anterior las quería borrar. Claro, Sí. diría Macri, ¿para qué vamos a gastar plata en eso? Estudien ¿cuál es arte, el por sentido? favor, ¿con qué ¿No? sentido? Claro. ¿De qué van a vivir? ¿Cuál es la producción de esta gente? Claro. ¿no? Dedíquense a algo útil. Claro, Claro. la cultura es inútil. Y a lo que voy es que nos encontramos con propuestas de los centros de estudiantes que son tremendamente genuinas y válidas. Y hablamos de pibes y pibas de 17, 18 años, y les digo que de menor edad también. Pibes con 14, 15 años ya con ideas claras y con ganas de gestionar, porque la política es eso, tiene que ver con la Y gestión. aparte de ser cosas que tengan que ver con el otro, ¿no? Más que porque todo el mundo lo piensa desde la parte de política partidaria. Y hacer Claro. política no es solamente No hacer es política eso. partidaria. No es proselitismo. Que un compañero esté mejor, Exactamente. que tenga una mejor vida y ayudarlo para que tenga mejores cosas, no es hacer política No, partidaria, claro que es empatía, Es empatía. nada más. Ahora, yo lo estoy viendo como que es algo que decanta, ¿no? Hace 16 años que están las mismas autoridades en el gobierno de la ciudad, Sí. y en esos 16 años tuvieron tiempo de nombrar directores, inspectores, no sé, todos los escalafones. Y eso naturalmente tiene que dar este tipo de cosas, porque para que ellos mantengan el statu quo, ¿me equivoco? No, no te equivocás. Lo que sucede en realidad es que gracias a esto que te digo de los centros de estudiantes y de las formas de pensar, es la contradicción que ellos mismos se generan. Bueno, lógico. Porque no están entendiendo el tejido social, no están entendiendo las necesidades de la población. Les interesa. Ahí está el problema. Que no les interesa. Que no les interesa, Claro. y observan cierta resistencia. Quería terminar esto con los centros de estudiantes, que por ejemplo, que nosotros desde las conducciones de los colegios tenemos que estar muy atentos al tema que les da miedo a ellos de las asambleas estudiantiles. Oh. Como Lugar de compartir. Claro. Que para las conducciones está bueno que haya movimiento, ¿no? Pero a ellos les da miedo, porque el sinónimo de asamblea, ¿qué significa? Sí, que hay participación, hay democracia, Participación, hay discusión, democracia, discusión, cosa que ellos revolución, detestan. digo, ¿no? Detestan. De ideas, de conceptos, de forma de pensar. Entonces, las realidades de las escuelas está muy compleja desde ese lugar. Ahora, Roberto, hay también impacto de todas estas políticas del macrismo de tantos años en la forma en que se imparten las materias, o en qué materias se imparten. Se redujeron. Por ejemplo, historia, ellos la tienen entre ceja y ceja, de que es una materia que hay que sacarle tiempo y horario, porque en realidad defienden una ideología que pretende que nos olvidemos de la Patagonia trágica, Claro. de la Semana Trágica, de la matanza de indios del general Roca, del fusilamiento de Dorrego, del fusilamiento del 72 en Trelew, de toda la historia. No hay que acordarse del bombardeo de Plaza de Mayo. Entonces, la historia la han sacado, la están sacando, la están reduciendo. Bueno, para que saques una conclusión directa e inmediata, el próximo año se implementan en todas las escuelas el Buenos Aires Aprende. Ujú. Tiene 3 ejes prioritarios: lengua y literatura, matemáticas y lenguas adicionales. El resto de las materias pasan a ser un complemento. Bien. ¿Sí? No O sea importa, que están sepan fuera de la historia. currícula. Exactamente. No quedan fuera de la currícula, pero ellos plantean Van a como ser que van a ciencias ser, sociales, digamos. por ejemplo. Claro. Sí, esa es la palabra justa. Ciencias el nombre, sociales. Ciencias sociales. Ciencias sociales. Y Historia y también, geografía juntos. tiene que ver con, van a ser tipo laboratorios, exacto. Claro. Ellos hablan de la transversalidad, ¿no?, de los contenidos. Pero la lectura es como muy simple. La mayor carga horaria va a ser para estas 3 materias: idiomas, por un lado, matemáticas, lengua y literatura. El resto se transforman en laboratorios. Dicen por ahora que no va a desaparecer ninguna materia. Pero eso también es desaparición de puestos de trabajo. Exactamente. Claro, los Porque docentes le eso quedaban trae aparejado una cosa. Si vas a Exactamente. tener un docente que te va a dar historia y geografía, Porque además, yo leo un poco a futuro los cambios de nombres de las materias, o sea, Claro. negocios, historia, ciencias sociales, por ejemplo, reducción de horas de carga horaria para determinados tipos de materias. Se siguen impartiendo derechos
por ejemplo, derechos usuales, ese tipo de cosas. Derecho, vos decís educación cívica, ese tipo de materia. Sí, que siempre, esa sí va cambiando de nombre todos los años. Ahora es formación ética y ciudadana. Ética y ciudadana, ahí está. Exacto. Bueno, esas materias corren riesgo. Claro. Fuera. Sí, saber la Constitución Nacional corre riesgo. Me imagino un director de un colegio teniendo que dar un discurso o hablar en un acto, por ejemplo, del 24 de marzo, ¿no? No debe haber más actos del 24 de marzo. Hacerlo más leve, de Belgrano. Hay actos, de hecho, en el pasado 24, los actos escolares, es imposible no hacer referencia a la historia. Claro. Porque la historia tiene que ver con la identidad de la sociedad. Entonces pone como en jaque, por supuesto que tenemos la suerte de que tenemos directivos que no tienen miedo a las auditorías, a los reclamos, pero sí es cierto que hay que tratar de una manera muy sutil. Es quirúrgico todo. Se puede decir, ¿no? Cualquier persona con leída, como decía mi padre, cualquier persona encuentra la manera de llegar al otro. Pero sí es cierto que le tienen miedo a la historia. Ese es el gran problema. Sí. Lamentablemente. Los actos no los podés pasar por arriba. Claro. No los podés... no, pero aparte están, a ver, el 25 de mayo no va a haber acto. Claro. Los nenitos no van a bailar el 25 de mayo. No vas a hacer referencia a la historia, no vas a hacer referencia a los acontecimientos políticos. En esa situación estamos hoy en día. Y además hay que tener en cuenta que han pasado 40 años de democracia, es decir, que ya hace 40 años que se fue la última dictadura. Claro. Eso ya es parte de la historia que hay que impartir a los chicos. Pero totalmente. Obviamente, no puedes quedarte. ¿Hasta cuándo damos historia? En mi época daban historia hasta la época de Irigoyen. Y ya el peronismo no se hablaba, por supuesto. Claro. Ahora, pero tenés que explicar todo eso, aunque sea en términos lo más asépticos posible, pero tienen que saber que hubo un bombardeo a Plaza de Mayo, que hubo un golpe de Estado. Y después, sí, pero no les interesa que sepas, no les interesa que pienses ni que saques... o lo que hacen es impartirte ese tipo de conocimiento sacándole los bombardeos. Porque vos ves... La revista Barcelona publicó, en la época que se discutía eso, una tapa muy graciosa, que como siempre Barcelona, que decía que un alumno estaba denunciando que había sufrido adoctrinamiento porque hacía años que le enseñaban la historia de Mitre, por ejemplo, ¿no? Que más adoctrinamiento que eso, ¿no? O sea, y sin embargo de eso no se quejan ellos. Vos sabés que me preocupa, hablando del tema de que si tenés que tratar un tema sí o sí, mis hijos han ido al colegio secundario María Claudia Falcone. Ajá. Tenés que explicar quién era. María Claudia Falcone, tenés que explicar quién era. Claro. Es una de las aparecidas de la Noche de los Lápices, una de las líderes de ese grupo. Sí. ¿Qué fue la Noche de los Lápices? ¿En qué contexto ocurrió la Noche de los Lápices? La votación fue de la comunidad educativa ponerle ese nombre en su momento. Entonces vos decís, ese colegio va a cambiar de nombre. Si le das un poquito de margen. Es que en realidad van por eso. Digamos, veamos todos los acontecimientos que venimos viendo, el cambio de nombre de calles, cambio de nombre de edificios históricos, monumentos que se retiran, que sacan, que yo no quiero pensar si cualquiera de nosotros tiene la posibilidad de volver a entrar en algún momento, por ejemplo, en la Casa de Gobierno, ¿no? A hacer un recorrido. Sacaron el Salón de las Mujeres, sacaron el busto el busto de Kirchner lo pusieron al final de todo, por ejemplo, y adelante. Me parece que cambiaron el de Kirchner y pusieron el de Carlos Saúl. El de Carlos Saúl. Esos movimientos, el Salón de las Mujeres lo desmantelaron. Lo hicieron sacar el 8 de marzo. El 8 de marzo pusieron el Salón de los Patriotas, en el cual uno de los cuadros principales es el de Carlos Saúl, el de Roca. Pusieron una serie de personajes, Salón de los Patriotas. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con borrar la memoria. Claro. ¿No? Pero bueno, ellos que hablan tanto de la memoria completa, Pero en realidad la memoria que ellos te explican es su memoria completa. Es su memoria. Nosotros, Roberto decía que en su tiempo, a mí me enseñaban que había un tirano muerto y un tirano prófugo. El tirano muerto era Rosas y el tirano prófugo era Perón. Claro. O sea, y tenían una materia lindísima que se llamaba Educación Democrática, donde te enseñaban a distinguir entre el pueblo y la masa. La masa se deja manejar por el demagogo y se transforma en todo. No hay otra definición. Y es antidemocrático porque el tirano no respeta, el demagogo no respeta a las minorías. Sarmiento, el gran educador que entró a la Argentina
con Urquiza. Yo tengo una dicotomía tan grande ahí. Yo no, por ejemplo, el tema de cantar en los actos, el himno a Sarmiento. Bueno, a mí me hace mucho ruido. Yo iba a los actos escolares, me negaba a cantar. Claro. Y siento que uno se lo aprende de memoria. Lo ¿no? que sucede también, y vos sabés que a veces molesta en algunos sectores, cuando vos hablás de la verdadera historia de lo que fue Sarmiento. A mí me toca muy de cerca, porque yo soy patagónico. Claro. Y si hubiera sido por Sarmiento... No serías argentino. No sería argentino. Y la gente no lo observa y la gente no se detiene. Y he tenido discusiones con algunos colegas a veces que me dicen, no, bueno, pero Sarmiento hizo cosas muy buenas. Sí. Sí, por supuesto, pero no podemos dejar de lado que para Sarmiento los indios, los aborígenes, los pueblos originarios... Aunque los gauchos. Había que erradicarlos. Los gauchos. Había que eliminar los gauchos. Bueno es el gaucho muerto. Exacto, que había que eliminarlos. Hay que lavar por el suelo ejemplo, argentino con la sangre de los gauchos, decía. Hay otras cosas. Hay uno de los libros que hace una descripción de que él decía de que había que matar, habló de Sarmiento, ¿no? Hasta el más pequeño, porque traen en la sangre el resentimiento de ser la peor escoria. Sí. Por eso es civilización y barbarie. Está bueno leerlo, ese artículo, porque... Sí, es verdad lo de Sarmiento. Aparte dicen que era un excelente, que era fascinante ver los debates, cómo el tipo defendía sus ideas en el Senado, cuando fue senador y todo. Claro. Por eso estamos hablando, ¿quieren la historia completa? Bueno, digamos la historia completa. Digamos claro. La completa en serio, no la completud de ellos. ¿No? Y esa parte de la historia de Sarmiento fue borrada de los libros de historia en su gran parte. O sea, nosotros somos un poco de la misma generación. Recordemos los libros de historia que leíamos. Historia de Ibáñez, por ejemplo. Ibáñez, claro. Y hay gran parte que... era bibliotecario, Astolfi, Ibáñez, también, todos esos. Claro. Sí. Vos agarrabas un libro, no sé, de José María Rosas y era un pecado. Claro. Hay varios, Saldías. Todas, sí, la mayoría del secundario lo hicimos con Ibáñez. Claro. Levene. terrible. Y hay una historia resumida, escueta. Con menos detalles posible. Exactamente. Cuando menos detalles tenga, es mejor. Y yo creo que lo que ellos pretenden es que la historia de Malvinas, por ejemplo, sea eso. Exactamente. Claro. ¿No? Hay que olvidar todo. Claro. Un pueblo sin memoria se puede manejar fácilmente. Exactamente. Hechos puntuales, no películas, fotos. Exacto. Claro. Es eso. Sí. Ver parcializado todo. Y hay una parte interesante con respecto a esto, es que las generaciones van cambiando y vienen cambiando abruptamente. La juventud tiene otros accesos, ¿no? Otras problemáticas también. Entonces, siempre en las escuelas decimos que esto de rescatar la memoria tiene que ver con no perder la identidad. Uh-huh. El problema es que observo yo en la juventud hay una bajadera tan grande con las redes hoy en día, por ejemplo, que la información es esa, escueta, simple. Es como muy instantánea, ¿no? Exacto. Es entonces demasiado. Lo que queda es ese título nada más. Y no se chequea. Exacto. Lo vi en la cuenta de fulano que puso tal cosa que... Y vayamos a las cuentas de los gobernantes nuestros, claro, hoy día los que están en barbaridades. Roberto, yo te quiero agradecer que hayas venido. La educación es algo que nos preocupa mucho y vamos a seguir atentos a este tema. Por supuesto, cuando quieras venir, están las puertas abiertas, nos avisás y venís para que podamos seguir lo que está pasando. Y bueno, vamos a cortar acá porque si la gente del programa que viene después se va a enojar. Se enoja la gente. Acuérdense de seguir escuchando Radio Con Aguante porque atrás nuestro viene Tango Magia. Así que bueno, gracias por venir, Roberto. Un placer, gracias a ustedes. Y al resto, bueno, nos estamos despidiendo. Gracias a Guillermo Guerra por la operación, también a Pablo Fernández por las cámaras. Bueno, volvemos en una semana, no nos demos por vencidos. Esta semana se cayeron los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mancilla, ignominiosos jueces designados en la Corte por este decreto, así que no todo está perdido. O sea, hay que seguir la lucha. Como que da cierta esperanza, ¿no? Sí, a veces, claro. alguna puntita de esperanza tenemos. Total. Será hasta el viernes que viene. Si nosotros queremos. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Tiempos de Resistencia. La resistencia es colectiva.